Carlos Sánchez, muchísimas gracias por recibir a Sufragio, las cámaras y micrófonos. Te acabas de bajar prácticamente de la tarima. Cuéntales a quienes no tuvieron la oportunidad de escucharte de qué trató. Mira, Augusto, algo muy importante. Hoy en día seguimos hablando de campañas, seguimos hablando de cómo ganar una campaña, lograr una campaña exitosa, cómo hacer un buen ejercicio de gobierno, pero en donde siento que estamos nosotros cometiendo un error, y más lo que está pasando en nuestro continente, es que estamos perdiendo la democracia. Estamos viendo cómo regímenes cada vez más autoritarios, más populistas, quieren venir dentro del espectro, entre comillas, democrático, a venir a transformar las reglas de juego y venir a transformar nuestros países y a venir a tomarse las instituciones, sobre todo con un componente: la división social, la delegitimación social, pero también cómo las narrativas que se están imponiendo en las redes sociales y la capacidad de enmarcar discursos y la capacidad de generar narrativas contraria a lo que finalmente significa la democracia está jugando un papel cada vez más importante. Los ciudadanos pareciera que están más informados, pero a la vez están más informados, pero estamos generando un caos donde cada vez están peor informados. Entonces creo que ahí fue el gran reto de poder comunicarle al auditorio un poco qué significaban los retos que tenemos en la democracia y cuáles han sido los elementos que nos han llevado a la situación económica y política que están viviendo muchos de otros países. Los retos existen, ¿no? La situación es muy difícil ocultarla, pero ¿cómo cambiar o cómo contrarrestar la narrativa de la cual nos estás hablando? Mira, hay un primer elemento, y lo decía: necesitamos fortalecer nuestras instituciones. Y el fortalecimiento de las instituciones no puede quedar simplemente como una frase. Tenemos que hacer parte de nuestros gobiernos a la ciudadanía, tenemos que poner a los ciudadanos en el centro de nuestras decisiones. Segundo, hay algo muy importante, y es entender que no solo se gana de unas maneras y se gobierna de otras. Hay que lograr respetar cuando un ciudadano sale y te respalda. Si ganaste de unas maneras, mantén las formas en el gobierno. Y eso ha sido un elemento que muchas veces hemos visto como gobernantes ganan de una manera pero gobiernan de otra. Lo tercero, hoy más que nunca se hace necesario renovar el contrato social. ¿Qué es el contrato social? Es la capacidad de los ciudadanos de ceder un poco a sus libertades con la posibilidad de que un gobierno llegue, le garantice seguridad, le garantice progreso económico, pero pareciera que ese contrato social está legitimado porque se perdió la confianza. Hay que volver a recuperar la confianza de la ciudadanía. Hay que volver a que los ciudadanos crezcan no solo en la política, no solo en los partidos, sino también en la institucionalidad. Pero eso se logra cuando sientan que efectivamente los políticos trabajan en beneficio de ellos y no sus intereses personales. Creo que combatir no es la forma, pero ¿cómo enfrentar a gobiernos que lo primero que hacen es disminuir las instituciones, ¿no? Quitarles las fortalezas? Me estás hablando de que hay que fortalecer nuestras instituciones, pero muchos gobiernos, en América Latina sobre todo, lo que hacen es primero llegar y golpear las instituciones. La ciudadanía no está participando activamente ni de tomar la decisión de quién le gobierna, porque vemos países como Costa Rica, donde recientemente hubo elecciones a inicios de año y es un 32.6% de participación ciudadana. ¿Qué sí hacer? ¿Cuál es la forma de fortalecer nuestras instituciones si la gente está totalmente apática? Mira, hay dos cosas importantes, Augusto, que quiero que tengamos en cuenta. La primera, estoy de acuerdo que pareciera que estos gobiernos llegan a delegitimar y a debilitar las instituciones, pero hay un segundo aspecto que es todavía más preocupante, y es algo que yo denominé en la conferencia el neototalitarismo. El neototalitarismo copia elementos de los modelos fascistas, los modelos nazis, e inclusive los modelos de la Unión Soviética, donde con todo lo que finalmente son las evoluciones de la comunicación, llegan a verse como demócratas, pero lo que terminan haciendo es coartando todos los poderes del Estado. Controlan la justicia, controlan el poder legislativo, controlan el poder electoral, controlan los órganos de las fuerzas militares, pero sobre todo llegan a un punto de politizar esas instituciones. Lo que termina generando es un fraccionamiento y un quiebre de la institucionalidad, llevando a que ellos se presentan finalmente sobre todo como los salvadores, que finalmente vinieron a cambiar y a transformar un modelo en beneficio de la ciudadanía, cuando realmente no es así. Y aquí tú decías cómo lograr finalmente tener la capacidad de contrarrestar estas narrativas. Yo creo que hay un asunto inicial, y es entender que cada vez es más necesario tener sociedades mucho mejor informadas. Lo hablaba un poco en la conferencia. Hay un libro de un personaje que se llama Agustín Laje, que habla de la batalla cultural.
Y él, una de las grandes conclusiones de su libro es cómo finalmente desde los sectores culturales, de los sectores alternativos, pareciera que es donde se ha empezado a controlar muchas narrativas. Ejemplo, en el tema de la educación. Hoy en día uno de los grandes logros que han tenido los sectores populistas o progresistas es enquistar en la educación modelos y teorías muy alejados de la realidad. Y creo que ahí nosotros tenemos que trabajar mucho en la educación de la ciudadanía, inclusive de las primeras infancias. Segundo, yo creo que hoy en día más que nunca necesitamos entender que no es solo ganar una campaña, es lograr ganarla, pero sobre todo gobernar bien y siempre poner en el centro de nuestras decisiones a la ciudadanía. Hay un asunto muy particular y aquí caemos en el campo de nosotros y es la comunicación. Cuando hablamos de la comunicación de gobierno y cuando hablamos uno de los elementos más importantes es la capacidad de los gobiernos informar en sus rendiciones de cuentas qué es lo que se hace o qué es lo que no se hace. Y pareciera que no hemos entendido la importancia de comunicar y salir a los ciudadanos a contarle lo bien y también los ajustes que hay que hacer. Pero simplemente las rendiciones de cuentas quedan en un evento lleno de funcionarios y nunca tienen la capacidad de profundizar y de que la ciudadanía de verdad se dé cuenta de cuáles son las transformaciones y los logros que se están haciendo. Pero un elemento muy importante, yo creo que hoy más que nunca se hace necesario volver otra vez a fortalecer los partidos. Y hablamos de los partidos porque cuando hablamos de simplemente figuras, las figuras van y vienen, pero cuando las figuras tienen los poderes absolutos, se vuelven en pequeños monarcas. Y creo que es muy importante entender mucho más allá de las ideologías de izquierda o derecha, que yo siempre digo, que ser de izquierda que ser de derecha. O sea que la justicia social desde la izquierda y la derecha es el crecimiento económico. No nos está dibujado. Simplemente nos han querido marcar en unas etiquetas y los partidos creo que en su línea de poder fortalecer la democracia y poder contrarrestar estos regímenes totalitaristas, neototalitaristas, sea necesario fortalecer no solo la institución del gobierno, estas también las instituciones democráticas, en este caso los partidos políticos. Totalmente de acuerdo. Te agradezco muchísimo que nos hayas recibido y sobre todo me parece interesante lo que dices de que la sociedad debe de estar más informada. Y para eso te pido que por favor invites a la gente que nos está viendo a que siga sufragio, a que se informe con sufragio y que efectivamente demos una comunicación real, veraz y oportuna. Gracias, amigos. A todos les digo que hoy más que nunca los medios de comunicación están cumpliendo una labor muy importante en el equilibrio de las narrativas. El equilibrio de las narrativas es poder tener un periodismo imparcial, un periodismo objetivo y un periodismo que tenga la forma de informar de manera clara, de manera precisa, las realidades de lo que sucede en cada uno de nuestros contextos, en cada una de nuestras democracias. Invito a todos a que sigan a Sufragio, un medio de comunicación virtual, con el deseo de entender la política, el deseo de entender las transformaciones sociales que se están viendo, pero con el deseo sobre todo de informar bien a todos los ciudadanos. Augusto. Muchas gracias. Gracias a ti.